Gracias por estar escuchándonos y por permitirnos bendecir su vida a través de esta reflexión. Curiosamente, estaba yo leyendo algo que me llamó poderosamente la atención en relación a las recetas de comida. Yo no sé cuántas recetas usted se sabe y cuántas recetas usted comparte. Seguramente es dama y también hay caballeros que degustan de cocinar. Pero tal vez usted se va a sorprender de lo que le voy a hacer mención. ¿Sabía usted que en el mundo se hizo un estudio de las 2 recetas más difíciles que hay? Las 2 recetas más difíciles que hay. De esas 2, una en particular le puede costar la vida. ¿Qué le parece? Déjeme contarle cuál. Una de las recetas más difíciles de hacer es la receta de el fugu. Esta receta puede ser mortal, porque el fugu es una carne de pescado. Es un pescado que se da en Asia, que contiene una tetrodotoxina, que es una enzima que contiene veneno. Por lo tanto, los que cocinan fugu, que es delicioso, tienen que tener muchísimo cuidado, preparar, para poder extirpar esas toxinas y evitar entonces que esa toxina se quede impregnada en sus manos, y si tiene una herida usted, pues eso puede ser hasta mortal. La preparación de esta receta del fugu es una receta en Asia que es estrictamente controlada por la ley. Y en los países que pues se aprueban hacer esta receta, y no todos la saben hacer. Solo son algunos chefs que han calificado a través de un riguroso entrenamiento para cocinar este pescado asiático, el fugu. ¿Qué le parece? Yo no sé, pero seguramente pues usted le llamó la atención esto. Pues le voy a compartir ahora la segunda receta más difícil del mundo. Y esta no tiene que ver con muerte, pero sí es de un grado de dificultad muy grande. Y es la receta que se llama el turdoken. El turdoken es el asado de 3 pájaros. Y así lo registran los expertos. Es un monstruoso plato difícil de hacer, popular en los Estados Unidos, que consiste en la combinación de la carne de 3 aves. Número 1, el pavo deshuesado, relleno con un pato deshuesado y un relleno de un pollo pequeño deshuesado. Por lo tanto, el turdoken es una receta muy, pero muy difícil de hacer. No sé si usted lo sabía, seguramente que no. Para mí esto es nuevo, pero me llamó mucho la atención, sobre todo lo que conlleva hacer comida, que se ve fácil, pero no es fácil. Las mejores recetas de comida conllevan esa habilidad de combinar ciertos elementos. Entiendo que en el plano de la comida, el mayor grado de dificultad es la repostería, porque en la repostería son por medidas, y cuando uno se pasa de la medida, echa a perder la repostería. Hermano, ¿de qué quiere hablarnos hoy? No les voy a hablar de comida. Les voy a hablar de la composición, así como una comida
se compone de varios elementos y esos elementos bien unidos forman una muy deliciosa comida. La fe también tiene varios elementos que combinados, bien combinados, producen algo poderoso. Y si usted quiere considerar como un título a esta reflexión, la receta de la fe o los elementos de la fe, quiero pedirle por favor que escuche lo que el Salmo 40 dice del verso 1 al versículo número 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Elementos de la fe. En estos versos del Salmo 40, que cierra con ese versículo 4, que feliz es el hombre que aprende a confiar en Jehová, el que pone en Jehová su confianza. Y eso es fe. La fe es cuando usted confía en el Señor. La fe es cuando usted ha llegado a la plena certeza, al gran consentimiento de que solo Dios, como dice aquel coro, solo Dios hace al hombre feliz y nadie a usted le hace pensar lo contrario a ello. Eso es fe. Pero para llegar a ese punto de la vida, el salmista nos registra 3 elementos, los cuales quiero que usted aprenda. El primero de ellos está en el versículo número 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El primer elemento es que requiere la fe, la paciencia. Note que el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿A cuántos de ustedes no les ha tocado la experiencia de esperar a alguien? Usted hace una cita con el médico y le dice a las 4 de la tarde. Usted llega 4 menos 10 y le dice la enfermera recepcionista, a las 4 es su cita. Cuando son las 4, usted se levanta, ya son las 4, no ha venido el doctor, hay que esperar. A las 4:15, generalmente 4:20, si le va bien, porque hay doctores que están tan ocupados que sus 4 de la tarde son 4:30, 4:45, etc. Pero nos ha tocado que esperar. Pero ¿qué es interesante acá? Que al Señor hay que esperarlo. Porque dice, pacientemente esperé a Jehová. Y entonces surge la pregunta, si a Jehová hay que esperarlo, ¿Dios es impuntual? ¿Será que Dios llega tarde? Y la respuesta es simple, no. Dios nunca llega tarde en las citas que Él tiene. Él es muy puntual. Por lo tanto, esperar en el Señor no implica impuntualidad de parte de Dios. La paciencia es un elemento que va a contribuir precisamente al gran objetivo de la fe, y es que al final nosotros pongamos nuestra confianza. Nos pasa en el plano humano, nos pasa, queridos hermanos, en el plano de las relaciones, cuando uno dice, ¿qué será que no viene fulanito? Algo ha de haber pasado, ha de haber mucho tráfico, pero que viene, viene. Esa es una declaración de fe. Pero
Si aprendemos a confiar en las personas, en su puntualidad, en su asistencia, en su palabra, ¿por qué entonces nos cuesta confiar en el Señor? Y quiero entonces decirle que la paciencia, este elemento que es aprender a esperar, se debe de manifestar antes y después del clamor. Porque el versículo 1 del Salmo 40 no solo habla de que debemos pacientemente esperar a Jehová, sino que debe de venir un clamor, porque dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Antes del clamor se está desarrollando la paciencia. Antes de que yo llegue a orar, debo ya de entender que mi petición tiene un tiempo y que en ese tiempo Dios va a obrar. Por lo tanto, de entradita, antes de presentar mi petición, mi clamor, yo debo de entender que debo de llevar fe, y fe en este caso debe de ser traducido a la paciencia. Yo no puedo hacer correr a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la emergencia mía no puede hacer correr a Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos y de perfección en lo que hace. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, de la historia de Marta y María y su hermano Lázaro? Mandan a llamar a Jesús diciéndole, mi hermano está enfermo. Jesús dice, está bien, yo llego. Cualquiera hubiera dicho, vamos ahorita, pero Jesús dijo, no. Y al cuarto día que llegó, ya había muerto. Y todavía viene el reclamo de las mujeres diciéndole, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Tuvieron paciencia después, pero no antes. ¿Por qué? Porque, como dice un canto que suena en nuestra programación, Dios sabe lo que hace. Y nadie sabía que ese día que llegaba Jesús, Lázaro iba a ser resucitado. La paciencia no solo es antes del clamor, sino es después del clamor. En Éxodo, capítulo 32, versículo número 1 dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, estaba en esa experiencia maravillosa de la gloria del Señor. Y Moisés le había dicho al pueblo, yo voy delante del Señor, espérenme acá. Y pasaron los días y no se veía nada claro. Y note qué es lo que pasa, el pueblo se desesperó. Y cuando ellos se desesperaron, pasó algo interesante, y es que fueron a acudir a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, haznos una imagen. Ellos ya habían considerado, ya habían dado por hecho de que Moisés se había olvidado de ellos, de que algo había pasado y que la solución era confiar en otros dioses. Y ahí viene lo que se conoce como el famoso becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros manifestamos impaciencia en nuestro esperar a Dios, en nuestro clamor? Empezamos a considerar otras opciones, otras soluciones, y nos terminamos desviando de la voluntad del Señor. Queridos hermanos, hoy yo quiero animarle a usted a que si quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe, necesita aprender a ser paciente. David lo dijo, pacientemente esperé a Jehová. No solo se trata de esperar, mucho se habla en este tiempo de ese concepto, estoy esperando en el Señor. Hay que esperar en el Señor. Le aconsejamos, espere en el Señor. Pero se nos olvida cómo se debe de esperar al Señor. Y es con paciencia. Amén.
Así que el primer elemento de la fe es la paciencia. El segundo elemento está en el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Escuche, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David se sentía en un lugar inseguro, en el lodo. Y eso lo llevó a tomar una sensación de desesperación. Así que cuando el Señor interviene, David lo interpreta de esta manera. Yo siento ahora, ya no me siento inseguro. Me siento seguro porque puso mis pies sobre peña y ha enderezado mis pasos. No era solo salir de la desesperación o del problema, sino lo que viene después es importante. ¿Y de qué le estoy hablando? De la confianza. La confianza es el segundo elemento de la fe. El primero la paciencia, el segundo la confianza. David expresa en este verso su desesperación porque no siente seguridad. Pero cuando el Señor lo saca, lo pone sobre una peña. La peña es una piedra y la piedra es un elemento duro. Y uno puede poner sus pies con firmeza. Eso es confianza. La confianza nos hace estar firmes. Mucha gente dice al Señor, sana mi enfermedad. Yo pregunto, ¿para qué? Ayúdame a pagar mi deuda. Yo pregunto, ¿para qué? Y déjeme decirle que el testimonio de muchos que han sido sanados es que se han vuelto a enfermar. Que muchos que han salido de deudas se han vuelto a endeudar. Salieron de la desesperación, pero al final no terminan confiando en los mandatos de Dios, sino terminan siguiendo sus propios caminos. Confianza, seguridad, convicción. Daniel 3, verso 16, habla de esa confianza que nosotros debemos de tener. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Paro aquí, ¿qué asunto? El asunto era, si ustedes no adoran la imagen, van a morir, los voy a quemar vivos. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Y surge esta escritura, no es necesario que te digamos sí o no. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire qué seguridad. Se están enfrentando a una autoridad, pero ellos entienden y tienen su confianza de que esa autoridad no es más que la autoridad a la cual ellos están sometidos. Y era tal la confianza que ellos entendían de que aun cuando el rey hubiera dictaminado el juicio contra ellos, Dios lo iba a librar. Pero el verso 18 es, diría yo, el éxtasis de esta idea de la confianza. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La confianza que ellos tenían era tal que dependían de Dios, pero habían dejado una posibilidad, y la posibilidad era, y aún, si no nos llegara a librar de esta cuestión del horno, pues nosotros hemos decidido que solo a Dios adoramos. Mire qué paz, mire qué convicción, mire qué confianza. Si yo le digo a usted, ¿confía en Dios? Seguramente me va a decir, amén, o sí. Y si yo le pregunto, ¿cuánto confía? Y ahí entonces muchos tienen respuestas distintas. Estos hombres confiaban en las buenas y confiaban en las malas. Hay gente que solo confía en las buenas, pero no en las malas.
Por eso es de que no solo se trata salir del problema. Señor, sáname, Señor, ayúdame, provéeme, sácame de este problema. No, sino es lo que sucede después de que el Señor obra. Así que, confianza. Si pones tu confianza en el Señor, Dios te va a librar, y cuando Él te libre, sigue confiando en el Señor. Y cierro mi reflexión con el tercer elemento de la fe. Primero es la paciencia, el segundo es la confianza, y el tercero está en el versículo número 3 del Salmo 40. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El tercer elemento es la alabanza, o si usted quiere verlo de otra manera, la gratitud. Aquel que está agradecido siempre va a alabar. Y no le estoy hablando de cantar necesariamente, le estoy hablando de dirigirse a Dios con una admiración. Y quiero que usted note estos elementos del versículo número 3. Esta no es una alabanza cualquiera. Esta alabanza que habla de David no nació de su corazón ni nació de su vientre. Esta alabanza nació en el corazón de Dios, porque Él dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. David no está diciendo, yo canté al Señor. No, Él me hizo cantar. Y no solo me hizo cantar, sino me dijo qué debía de cantar. El Señor esperaba que David alabara el nombre del Señor. Y aquí puedo decirle una cosa, que la alabanza es una acción de libertad, es una ministración, una forma como Dios provee liberación en la vida de una persona. Queridos hermanos, la alabanza es un recurso que más que un relleno, que más que para pasarla bien, es un instrumento que si usted lo sabe usar, le va a servir para aumentar su fe. Otro punto bien interesante es que esa actitud de alabar a Dios en medio del problema es un testimonio, porque dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y les tengo el ejemplo idóneo que está en Hechos capítulo número 16, versículo número 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué le parece? Aquí hay algo glorioso, aquí hay algo poderoso. Aquí usted puede ver como un par de hombres en medio de la prisión, de la presión, en vez de estar lamentándose, oran y cantan himnos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Y en medio de esa acción de gracias, ocurre el milagro de la liberación. Y hay algo más importante. ¿Usted cree que el milagro fue el terremoto o que las cadenas se soltaran? No. ¿Sabe cuál fue el milagro más poderoso de Pablo y Silas? Está en el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Resulta ser que el carcelero, cuando él despertó porque estaba dormido, ni siquiera sintió el temblor. Vio que todas las rejas estaban abiertas y no había prisioneros. Y este hombre intentó suicidarse porque de todos modos iba a morir a causa de que se le habían escapado los presos. Y resulta ser que Pablo le habla, le grita, ¡hey! No te hagas daño. Y esta expresión me encanta.
todos, y lo repito, todos estamos aquí. ¿Y quiénes eran todos? Todos los presos. ¿Por qué los presos no escaparon? Porque ellos habían oído del testimonio de Pablo y de Silas que cantaban, y eso seguramente impactó sus corazones. Y al final hay una gran cosecha, no solo del carcelero de Filipo, sino de los presos que escucharon orar y cantar al apóstol Pablo y Silas. Así que 3 elementos de la fe. Los recordamos. Número 1, paciencia. Número 2, confianza. Número 3, alabanza. Salmo 40 del verso 1 al verso número 3. Cuando usted practica la paciencia, la confianza y la alabanza, usted vivirá el Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Usted va a ser feliz. No por lo que le pasa, no por lo que tiene, va a ser feliz porque confía en Jehová. Quiero cerrar esta reflexión dándole un dato curioso. ¿Me deja darle un dato curioso? Bueno, sería el segundo dato curioso porque el primero se lo di en relación a las recetas. El segundo dato curioso es el siguiente. A ver si no lo confundo porque es una cuestión de números. Dice, ¿sabe usted que el capítulo más corto es el Salmo 117? ¿Sabía usted que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119? ¿Sabía usted que el capítulo central de la Biblia está en el Salmo 118? ¿Sabía usted que antes de llegar a ese Salmo 118, que es el capítulo central de la Biblia, hay 594 capítulos antes, del Génesis al Salmo 118, y después del Salmo 118 hay 594 capítulos hasta el Apocalipsis? Y cuando usted hace la suma de estos capítulos antes y después del Salmo 118, en total hay 1188 capítulos. Y tomando en cuenta el libro de los Salmos como centro, podemos buscar el Salmo 118.8, porque no existe el Salmo 11.88, sino sería el Salmo 118.8, que viene siendo el capítulo y versículo central de la Biblia. ¿Y sabe qué dice el Salmo 118.8? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por bendecirnos en este momento con esta reflexión. Agradecemos porque tú quieres que seamos hombres y mujeres de fe. Enséñanos a ser pacientes, enséñanos a confiar en ti y enséñanos a darte gracias. Con la paciencia, con la confianza y con la alabanza, vamos a hacer desarrollar nuestra fe, como los discípulos un día te dijeron, aumentanos la fe. Y nosotros hoy podemos decirte, aumentanos la fe. Estamos diciéndote, ayúdanos a crecer en paciencia, ayúdanos a crecer en confianza y ayúdanos siempre a alabar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.